buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a esta jornada informativa sobre el proyecto de decreto de registro de turismo de la Comunidad Valenciana. Tienen ustedes en pantalla al equipo de la Dirección General de Turismo, también a Francesc Colomer, que es el secretario autonómico, también tenemos a Javier Solsona, que es el jefe de área de turismo, que acaba de desaparecer, y luego tenemos a los servicios territoriales de turismo de la Dirección General, está Castellón, está Valencia y jefes de servicio también, y la propia Marichel y la propia subdirectora general Rosa María. Bueno, lo que hemos pretendido es que no solamente hacer un trámite normal y legal y establecido, sino aprovechar las nuevas tecnologías para compartir con todos ustedes lo que va a ser ese proyecto de decreto, lo que es el proyecto de decreto, y sobre todo hacerlo coincidir con un plazo en el que todos ustedes van a poder hacer alegaciones y poder participar, ¿no? Pero siempre es bueno hacer una introducción de por qué hemos llegado aquí, y en este sentido, pues esta es la voluntad de las jornadas. En primer lugar, hablará el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Después hablará la subdirectora general, le daré paso para que haga la explicación inicial, y posteriormente la jefa de servicio, Sonia Badal, y luego nuevamente Rosa, y estaremos todos aquí atentos para cualquier cuestión que nos planteéis, ¿vale? Pues ya sin más, le doy la palabra a Francesc Colomer. Francesc, secretario autonómico de Turismo. Hola, muy buenos días. Gracias, Eric. Gracias a todos los asistentes y a todo el equipo, nutrido equipo de turismo, técnicos profesionales de las 3 provincias, para afrontar una jornada que, como se ha dicho, tiene un marcado carácter divulgativo en el periodo de exposición pública de un proyecto de decreto que para nosotros, yo creo que para el sector, es muy importante. Viene como mandato derivado de la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, que saben todos estamos desplegando en todo aquello que tenga que ver con nueva regulación, con creación de decretos, adaptación de normativas. Y el tema del registro, sin duda, ocupa un aspecto que, más allá de lo administrativo, que obviamente pues pudiera parecer, ¿no?, la misión fundamental de tener un registro, creo que es un instrumento importante también de identificación en el camino de una historia que saben ustedes y sabéis vosotros que es un reto crítico para nosotros, y en esta época también, que es la profesionalización del sector, ¿no? La identificación de lo que hemos llamado el ecosistema turístico, los diferentes subsectores, el alojamiento, empresas, etcétera. Creo que va a ser una herramienta muy importante en ese camino siempre inacabado, ¿no?, que es pulir más, profesionalizarnos más, identificar quiénes somos. En momentos de crisis lo hemos visto a la hora de identificar y a la hora de dirigir, redirigir ayudas con nuestra capacidad que podamos tener en cada momento, pero es muy importante saber quiénes son el sector turístico. Una comunidad donde este es un sector sistémico, un sector de sectores que arrastra y multiplica el progreso de muchos otros sectores, pero lo que es el núcleo duro, aquellos que son los profesionales del turismo, es fundamental que nosotros los tengamos, nunca mejor dicho, adecuadamente registrados. Acabo con una consideración que para mí es un ejemplo que nos emplaza y nos inspira a avanzar en ese sentido. Por ejemplo, la restauración, la gastronomía, ¿no? Históricamente hemos tenido, bueno, pues algún tipo de responsabilidad o algún tipo de miradas que se dirigían a nosotros cuando, de un censo de 34.000 bares que hay en la comunidad, no todos, ni muchísimo menos, ¿no? Y esto es con las organizaciones responsables que lideran la representación del sector, tenemos un consenso clarísimo. Turisme, esta entidad no debe sentirse, además competencialmente no es nuestro ámbito, concernidos en toda esa masa crítica enorme, ¿no? Por lo tanto, si hay una estrategia de gastronomía turística, que además la tenemos, el Exquisit, la estrategia gastroturística, pues eso será materia objeto de nuestro ámbito para acotar y para, en definitiva, registrar y trabajar a partir de ahí, hacer todas las cosas que tengamos que hacer. Por muchos motivos, actualizar, tomarnos muy en serio, con mucho rigor, el registro es un instrumento, una palanca
clave de la gobernanza turística, ¿no? Estamos en periodo de alegaciones, de resolver dudas y, como decía muy bien Eric, nuestra vocación es escuchar y aprender cada día. Bueno, yo cedo la palabra, que ahora vendrá gente que lo explicará especialmente bien. Gracias. Muchas gracias, Francés. Ahora tiene la palabra Rosa Ibar, la subdirectora general de Turismo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por vuestra participación y vuestro interés en participar en esta jornada. Y lo primero, señalar que el proyecto de decreto se publicó en el DOC el pasado 15 de julio, ¿vale? Tal y como señala el anuncio, hay un plazo de 15 días hábiles para presentar las alegaciones. Por lo tanto, si el día 1 para presentar alegaciones fue el día 16 de julio, el día 5 de agosto es el último día en el que se podrán presentar. ¿Dónde se presentan? Directamente en la dirección, en el correo de la Dirección General de Turismo, dgturisme@gva.es. No se preocupen porque ahora vamos a presentar una serie de diapositivas donde ya vendrá señalado este correo y además, como la sesión está grabándose, se les va a dar copia de todo lo grabado, ¿vale? Si quieren realizar preguntas y respuestas, preguntas a lo largo de la charla, lo hacen en la pestaña de preguntas y respuestas. Así nos quedan grabadas y si no diera tiempo a lo largo de la sesión de hoy de contestarlas a todas, se les podrá contestar de forma individual, ¿vale? Por otro lado, señalar que la característica más novedosa de este decreto, de este proyecto de decreto de registro, si ya de por sí es novedoso porque no existía, la principal novedad es que cuando entre en vigor, todas las solicitudes, todas las declaraciones responsables, las modificaciones, altas, bajas, todas las inscripciones van a tener el procedimiento telemático. No habrá nada que se utilice por el procedimiento del anterior, el que era formato papel. Si ya es obligatorio para las personas y colectivos que así lo exigen por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y para todos los establecimientos turísticos, como así establece también nuestro decreto, el decreto de establecimientos turísticos que entró en vigor el pasado 20 de mayo, ahora ya con esta entrada en vigor del decreto del registro de turismo, todas las entidades, asociaciones, establecimientos, guías de turismos, todo lo que alberga el objeto del decreto se hará de forma telemática. Vale, y sin nada más que añadir, ahora ya doy paso a Sonia Badal, que nos va a hacer una breve explicación del decreto. A ver, ¿se me oye? Sí, hola, buenos días. Sí. Un segundo que tengo problemas con... Ya. Voy a dar una visión general del proyecto de decreto. Las cuestiones más fundamentales ya han sido avanzadas tanto por el secretario autonómico como por Rosa María. En primer lugar, antes de entrar en el proyecto, he puesto esta primera diapositiva porque me parece muy importante para el sector que sepan cuál es el procedimiento de aprobación de cualquier decreto del Consejo. He puesto aquí los 10 principales hitos de cualquier decreto, de cualquier materia, para que vean que hay dos momentos clave en los que ustedes, todo interesado, puede realizar una fase de alegaciones y mejorar el proyecto. Sería en la consulta pública previa. Este decreto en particular estuvo desde el día 3 de mayo hasta el 24 de mayo en la página web de la Generalitat, con la posibilidad de que cualquiera hubiera podido hacer alguna alegación para incluirlo en el decreto. En este caso no ha sido posible. Siguiendo la tramitación ordinaria, tendríamos la resolución de inicio y después en paralelo se realizan los informes preceptivos por parte de la Dirección General que corresponda, los informes de necesidad y oportunidad, de familia, infancia, adolescencia y género, los temas de impacto, una memoria económica y otro tipo de informes. Estos son unos que se elaboran desde la Dirección General y otros que se solicita informe a la Dirección General de Tecnologías de la Información y los informes de competitividad que se solicita a la Consellería de Economía. En estos momentos, este decreto se encuentra en la fase de alegaciones. Por una parte está la información pública, que como ha comentado Rosa Mari, se ha publicado en el DOC y tendrían de plazo hasta el 5 de agosto. Además,
Al día siguiente, el viernes, se envió una audiencia a todas las asociaciones del sector, remitiéndoles el borrador del decreto y recordándoles la fecha máxima para presentar alegaciones. Al mismo tiempo, el Servicio de Coordinación Administrativa de la Consellería de Presidencia lo remite el borrador a todas las consellerías para que hagan alegaciones. Luego, el resto de pasos también son preceptivos para todo tipo de decretos, de disposiciones de carácter general, y explica lo que quizá desde el sector parece un poco raro, que tarde meses la aprobación de un decreto. Hay un informe de la Abogacía General que se publica todo en el portal de transparencia, después el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que puede hacer observaciones esenciales, que cada vez que hay un informe o alegaciones hay que reelaborar el texto y hacer una valoración de si se admiten o no se admiten. Cuando ya se ha hecho el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, se incorporan sus observaciones y el subsecretario, en este caso de Presidencia, emite un informe y se lleva la propuesta de acuerdo al Consell, y cuando el Consell lo aprueba, se publica en el DOC y ya entra en vigor. Esto me parece que es importante para ustedes, porque este procedimiento es el que vamos a hacer es el que se utiliza en todas las consellerías. Centrándonos ya en el decreto, tal y como han avanzado el secretario autonómico, el decreto está regulado en la ley de 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad, en el artículo 77, que ya avanza que es un registro de naturaleza administrativa que depende de la Dirección General de Turismo y en el que se inscriben las personas que ejercen profesiones turísticas, empresas y establecimientos turísticos de la Comunidad Valenciana. El artículo de la propia ley, el apartado segundo del artículo 77, dice que es un registro público, que la inscripción será gratuita y su régimen de organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. Por eso estamos en este momento en la aprobación reglamentaria de la organización y funcionamiento del registro. Además, este proyecto, como ha dicho Rosa Mari, es la primera vez que se regula. No todas las comunidades autónomas tienen un decreto de registro, sí, todas las comunidades autónomas turísticas. Y por último, indicar que se encuentra en el plan normativo de la Administración de la Generalitat. Centrándonos ya en los aspectos principales del decreto, están en el título primero. Primero, decir que la estructura, que es un decreto relativamente corto, o sea, corto no, con pocos artículos, hay una parte expositiva y 14 artículos, 2 disposiciones adicionales, una derogatoria y las finales. En el título 1, lo primero es hablar de cuál es el objeto del decreto, es organizar y regular la organización y funcionamiento del registro. Y muy importante es el artículo 2, tal y como ha comentado el secretario autonómico, el registro tiene una naturaleza administrativa, pero su finalidad básica es servir de instrumento de conocimiento del sector turístico. He transcrito porque me parece importante este artículo, el instrumento de conocimiento y información para el ejercicio de las potestades administrativas que ostenta la administración turística, de forma que facilite las actividades de ordenación, inspección, control, verificación, programación y planificación atribuidas, así como el suministro de información a las personas interesadas, que esto es una de las funciones habituales que se hacen en los servicios territoriales y centrales, remitir información a todo aquel que nos lo solicita. Asimismo, la información del registro puede utilizarse para impulsar acciones de promoción turística y también sirve para otros departamentos de turismo, como el departamento de ayudas, que tiene que hacer las comprobaciones. En cuanto al régimen jurídico, el artículo 3 indica, tal y como dice la ley, repite, porque tiene que ser así, tiene que ir en consonancia con la ley, su naturaleza administrativa y carácter público. Es importante indicar que ya determina que se gestionará por medios telemáticos y electrónicos a través de los órganos centrales y periféricos. Y siendo el sector turístico un sector maduro, que además por su forma de comercialización se entiende que tiene un acceso a los medios electrónicos de conformidad con el artículo 14.3 de la Ley de Procedimiento, que es básica, para este colectivo dice el artículo 5 que toda solicitud, declaración responsable o comunicación que genere o pretenda generar la inscripción en el registro deberá presentarse por medios electrónicos, para lo que deberá disponer de firma electrónica avanzada utilizando cualquiera de los sistemas de firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Generalitat.
Esto realmente, como ya se ha avanzado, afecta únicamente, esto es una novedad para el 2% de las inscripciones que realizamos, porque desde que se aprobó el decreto en el año 2018 de agencias de viajes y recientemente el 8 de mayo para todos los alojamientos, ya era obligatorio que todas las comunicaciones y declaraciones responsables se hicieran por medios electrónicos. En cuanto a la estructura del registro, como no podía ser de otra manera, lo que hace es sistematizar por la tipología de empresas. Así, el libro primero tenemos las empresas de alojamiento. Así, como pueden ver, hay secciones, esto es un esquema porque luego también hay subsecciones en función de las especialidades. Tenemos los hoteles, los bloques, las viviendas, campings, áreas de pernocta. Uy, a ver, me he pasado. El alojamiento turístico rural, los albergues turísticos, que ya saben que como novedad del decreto de alojamientos ahora es una tipología separada, y los otros establecimientos. El libro segundo regula las empresas turísticas de mediación, agencias de viaje, empresas gestoras y otras empresas turísticas. El libro tercero regula las profesiones turísticas y guías oficiales de turismo de la Comunidad Valenciana. Esta regulación es diferente al resto de empresas porque los guías de turismo se inscriben de oficio una vez se han superado todas las pruebas de habilitación a través de una resolución del director general. Precisamente en estos momentos ha finalizado la semana pasada el plazo de presentación y hoy se reúne por primera vez el Tribunal de Guías. El libro cuarto tenemos para la inscripción de las empresas de entretenimiento, ocio y turismo activo. El libro quinto está preparado para la inscripción de la restauración y la red gastroturística de la Comunidad Valenciana, que como está en el plan normativo de 2021, abordar el proyecto de regulación que probablemente será a partir de septiembre se inicie con la consulta previa y todas las fases que hemos hablado en la primera diapositiva. Finalmente, y como novedad, en el libro sexto se podrán inscribir, será potestativo, las asociaciones del sector turístico. Finaliza este primer título que aborda las cuestiones fundamentales con los responsables del registro, indicando que la persona responsable del registro practicará las inscripciones que procedan, emitirá certificaciones y llevará a efecto los actos de constancia y difusión que correspondan. Lo principal es la inscripción en el registro. ¿Qué es lo que se registra? El objeto, aquí lo tenemos, se registra el inicio, la modificación y el cese de las actividades y servicios a que se refiere el artículo 52 de la ley, así como en los establecimientos donde se presten. Asimismo, se pueden inscribir las asociaciones, federaciones y confederaciones del sector. El contenido de la inscripción. La inscripción registral, lo que se inscribe no lo dice este decreto, lo dice cada uno de los decretos reguladores. Por eso, los datos hay que acudir a cada una de las declaraciones responsables de por la tipología de las actividades turísticas para saber qué datos hay que inscribir. No obstante, el apartado 2 especifica los datos mínimos que siempre van a haber, que pueden ser, pues no he puesto todos, pero los datos de titular, dirección, correo electrónico, clasificación, capacidad, etcétera. También las inscripciones indican la fecha de efectos de inicio de la actividad, la de las modificaciones o cese, así como la fecha en que se practican las inscripciones. Como hemos dicho, las inscripciones se practican de oficio tras la presentación de los documentos o la adopción de los actos administrativos que correspondan, declaraciones responsables, comunicaciones, resoluciones o cualquier otro documento que contengan datos que deban constar en el registro. Es decir, un establecimiento hotelero, el inicio es una declaración responsable, pero si quiere comunicar un cambio de teléfono, lo que hace es una comunicación. No es en este decreto, sino que hay que acudir al decreto 10/2021 de alojamientos. Las inscripciones lo que hemos hablado son de las inscripciones obligatorias. Respecto a las inscripciones potestativas, las voluntarias, hay 2 capítulos, uno que afectaría a los establecimientos de restauración, empresas turísticas de servicios complementarios y las empresas de ocio y espectáculos de interés turístico. Y el capítulo 2 regularía la inscripción de las asociaciones, federaciones y confederaciones a efectos de facilitar la gestión colaborativa y corresponsable de la política turística, la gobernanza turística y el cumplimiento de los compromisos de actuación recogidos en la ley. Esta inscripción no tendrá efectos constitutivos, sino meramente informativos, debiendo las entidades mantener actualizados sus datos registrados.
Y ya el último título habla de los efectos y la publicidad del registro. La inscripción registral no tiene carácter constitutivo y produce como efecto la publicidad de los datos consignados, siempre respetando la normativa de protección de datos, surtiendo efectos desde el día en que se haya presentado de forma completa la declaración responsable o comunicación que constituya su objeto y los requisitos que se determinan reglamentariamente. Es decir, no es en este decreto, sino como he avanzado antes, en cada uno de los decretos reguladores donde establece exactamente cuál es la declaración responsable, lo que debe contener y la documentación que debe acompañar. Por ejemplo, el cuestionario de autoevaluación en los establecimientos hoteleros. Es importante indicar que la inscripción da lugar a la asignación de un número identificativo que se notifica al interesado. Esto debe ponerse en relación con las obligaciones de hacer constar en toda publicidad el número de inscripción. Finalmente, tenemos en la diapositiva una mención a la ley, al artículo 77.4, porque es muy importante que la gestión del registro de turismo de la Comunidad Valenciana cumpla con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Es decir, una vez finalice, hay unos listados que tienen ustedes disponibles en la página web, unos listados públicos. Ahí hay una serie de datos que son los que no contienen datos de carácter personal. En caso de que alguien quiera unos datos específicos, lo tiene que solicitar y se tiene que hacer una valoración individualizada. Finalmente, aunque no tienen muchos de ellos relación con el objeto que estamos hablando del registro, sí que hay dos disposiciones adicionales. Una relativa a la igualdad a la Ley 9/2003 de igualdad entre hombres y mujeres, que obliga a que se desagreguen los datos en toda recogida de datos aquí en este caso en las declaraciones responsables y comunicaciones. Y la segunda disposición adicional que indica la plena efectividad y vigencia de las inscripciones ya practicadas, si bien deben ser adaptadas a la estructura y composición del presente decreto. Es decir, nadie tiene que hacer un trámite adicional una vez entre en vigor este decreto, porque directamente todos los datos pasarán al nuevo registro. Finalmente, hay una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales, que son la disposición adicional única afecta al decreto de las declaraciones de fiestas itinerarios de carácter técnico, y la segunda disposición adicional autoriza para actualizar el registro al órgano competente en la materia, así como en la mayoría de los decretos reguladores se autoriza para dictar las instrucciones y resoluciones que sean precisas para el desarrollo del decreto. Por último, y como en toda normativa, toda disposición de carácter general, la disposición final determina el día de entrada en vigor, que en este caso va a ser al día siguiente de la publicación en el DOC. Y, por último, les he puesto un cuadro de el número de inscripciones en el registro de turismo de los últimos 4 años. El año 2020, por el tema COVID, es diferente, pero como pueden observar, de media puede haber unas 21.000 inscripciones, lo que justifica que la regulación del registro, que estas 21.000 inscripciones anuales se realicen con eficacia, con eficiencia y con seguridad jurídica, es el objetivo principal del registro y de los que estamos trabajando en ello. Gracias por su atención. Aquí también indicarles que toda la información de normativa, del trámite de elaboración y de los trámites está disponible en la página web, y que tenemos teléfonos y estos emails para atención de todo tipo de consultas. Muchas gracias. Vale. ¿Quién estaba viendo las preguntas? Sí, las preguntas yo he ido contestando algunas. Sonia Miralles quiere responder una en directo. Sonia, si quieres. No, era que había puesto solo buenos días y le iba a decir que no veía la respuesta, pero luego más abajo ya ha hablado en relación con los guías turísticas, que esto Sonia lo conoce mejor, que dice que ha obtenido el carnet en la Comunidad de Castilla y León y desde hace 3 años ejerce aquí en la Comunidad Valenciana y no ha podido inscribirse, pero ahora sí que no habrá problema, ¿verdad, Sonia?
No, no creo que haya problema, pero los guías que están habilitados en otras comunidades autónomas pueden ejercer aquí y no se les inscribe en el registro de turismo de la Comunidad Valenciana. Pero de todas formas hay que ver cada caso en concreto y ver exactamente la habilitación. Estamos ahora, hoy mismo se reúne el tribunal y tenemos que valorar todas las cuestiones, porque hay muchas cuestiones particulares porque hay gente extranjeros, mucha diferenciación. Como está ahí en el chat de preguntas, le contestaremos de forma particular. ¿No hay más preguntas? De momento, no, yo he ido contestando, no he visto más preguntas. Una pregunta, decreto regulador, no sé. Bueno, hay muchas preguntas en relación a la calificación del objeto inscribible, ¿vale? Para determinar el acceso al registro, evidentemente habrá que acudir o bien al decreto de alojamientos turísticos o bien a cada uno de los decretos que regulan, ¿vale?, las actividades. Y en todo caso, cuando se solicita la inscripción, si no es por medio de declaración responsable, que es en caso de los alojamientos y establecimientos turísticos, que está muy claro, ya se hace la valoración y la resolución correspondiente, ¿vale? En cuanto ha habido una pregunta muy interesante en relación, porque sabéis que recién se ha hecho la propuesta de modificación de la Ley de Turismo para introducir el concepto de ecoturismo a través de la Ley de Medidas, ¿vale? Ahora en este decreto sí que está la inscripción de turismo activo, pero, bueno, turismo activo, perdón, pero no hace referencia al ecoturismo. Eso ya hemos dicho, Sonia lo ha valorado muy bien, que estamos en una fase de proyecto de decreto. Esto puede sufrir modificaciones y sobre todo en función de las alegaciones que se presenten. Es interesante que todo aquello que consideráis que debe recogerse o que debe mejorarse, lo presentéis y se valorará. Y no obstante, nosotros evidentemente debemos luego realizar una revisión final del decreto para acoplarlo si realmente se aprueba la modificación de la Ley de Turismo por la Ley de Medidas. ¿Vale? No veo ninguna pregunta más. Recordar... Bueno, pues... Sí, bueno, recordar nuevamente que como la sesión está grabada, se les remitirá a todos vía mail la copia de la sesión. Gracias. Vale, pues nuevamente gracias a todos los que han asistido, prácticamente todos los que estaban inscritos se han conectado. Gracias al equipo de la DGT, de la Dirección General de Turismo, aquí presentes, servicios territoriales, la subdirectora, a Marichel y nada más. Yo creo que destacar sobre todo la voluntad de la Dirección General de Turismo de que las normas sirvan para garantizar derechos, que por eso nuestra voluntad desde la Dirección General es intentar implementar los diferentes reglamentos, decretos, etcétera, que vienen en la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, y lo hacemos no con una voluntad restrictiva, sino todo lo contrario. Siempre las normas lo que garantizan es la igualdad de oportunidades entre todas las personas, porque canalizan cómo se pueden obtener derechos a través de unos procedimientos, y a partir de esos pues adquieren o bien derechos jurídicos o bien derechos económicos, etcétera, como pudieran ser ayudas de turismo, etcétera. Y sobre todo, en el caso de las asociaciones, yo creo que es un paso muy importante. No es que a través de esta se legaliza nada, pero sí a través de este registro nos permite cumplir aquello que nos dice la propia ley, es contar siempre con las organizaciones más representativas. Que la voluntad será siempre contar con todas las que tengamos en la base de datos, pero no es menos cierto que al introducir factores de presencia territorial, de representación, nos va a permitir tener un abanico mucho más centrado, sin menoscabo de que una vez tengamos actualizado todo ese registro de todos ustedes o aquellas organizaciones empresariales que nos están escuchando, pues nos va a permitir además tener a la Dirección General de Turismo y a Turismo y Comunidad Valenciana un instrumento de contacto directo con representantes en muchos casos de todos ustedes que se han conectado directamente. Agradecer nuevamente al equipo, a todos ustedes que han asistido y que esperamos que aprovechen ustedes hasta el 5 de agosto, no me equivoco, ¿no, Rosa, que me habías dicho? Hasta el 5 de agosto las alegaciones, es lo mejor, ¿vale? Siempre se puede hacer un comentario, somos gente abierta, los servicios territoriales, la subdirectora, el propio director,
todos muy simpáticos. Pero lo que hay que hacer es aprovechar el momento de alegaciones, porque a nosotros, a todo el equipo que estamos aquí, nos facilita mucho el trabajo. Y, como decía antes, el principio de igualdad de oportunidades siempre es muy interesante cumplirlo y hacerlo cumplir. Muchas gracias y espero que todos ustedes lo utilicen y sobre todo que estemos generando una herramienta útil para el sector turístico. Muchas gracias.